La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga, sean bienvenidos a su programa número 87 de La Verdad en Amor, donde por las últimas 17 semanas hemos estado estudiando el Evangelio según Juan y bajo el título de la serie Conociendo a Jesús en el Evangelio según Juan. Así que hemos estado considerando en cada uno de los capítulos cómo es que el autor presenta a nuestro Señor Jesucristo. Y les vuelvo a recordar que el propósito de esta serie es fortalecer nuestra fe, ayudarnos a entender ciertas lecciones doctrinales, como también lecciones prácticas que podemos aprender de estas secciones. En esta ocasión vamos a estar en el capítulo 10 del Evangelio según Juan y vamos a considerar cómo Jesús en este capítulo muy importante es presentado como la puerta a la salvación, es presentado como el buen pastor y también es presentado pues como deidad, como poseedor de la deidad. Y pues vamos a considerar estos puntos en esta ocasión, esperando sea de gran beneficio para cada uno de nosotros. Y bueno, Jesucristo inicia en este capítulo 10 hablando acerca de lo que es la analogía, la ilustración de las ovejas, el pastor, el redil, los que son los pastores asalariados, en fin, pues los lobos rapaces, en fin, va a hablar de bastantes cosas muy importantes que podemos aprender en este capítulo, ¿verdad? Y bueno, dice aquí en los primeros versículos: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, dice, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Así que en estos primeros 9 versículos podemos ver cómo Jesús se presenta como la puerta de las ovejas. Y más específicamente en el versículo 9 está hablando de un aspecto espiritual. Un aspecto sumamente espiritual al decir: yo soy la puerta, y el que por mí entrare, dice, será salvo. Así que pues podemos ver a Jesús aquí como la puerta a la salvación. Así es, la puerta a la salvación. En los primeros versículos
Jesús les refirió y les habló acerca de los ladrones y los salteadores. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que ambos roban, pero el ladrón es aquel que roba sutilmente, según la palabra que se utiliza aquí en este texto. Y la palabra es kleptes. Un kleptómano es uno que le gusta tomar cosas que no le pertenecen. Y es uno que roba con sutileza. Como se ha dicho en el pasado, un ladrón, un kleptes, uno que roba con astucia, con sutileza. Este es aquel que le roba los calcetines a la persona sin que esa persona se dé cuenta y sin quitarle los zapatos. Son personas muy astutas cuando se trata de robar. Sin embargo, la palabra salteador viene de la palabra lestes, que básicamente significa o denota uno que roba utilizando la fuerza, uno que lastima a las personas para quitarles su propiedad. Así que pues obviamente aquí los ladrones y los salteadores se refiere a todos aquellos que una vez más no hacen la voluntad del Señor, no tienen preocupación por las ovejas, no tienen preocupación por el pueblo de Dios. Así que pues, y por eso les refiere estas palabras. Luego pues una vez más regresando al versículo 7 y el versículo 9, cuando Jesús habla de Él siendo la puerta de las ovejas, está hablando desde un aspecto espiritual, desde un aspecto, ¿verdad?, pues en cuanto a la salvación. Jesucristo es la única puerta a la salvación eterna de nuestra alma. Por ejemplo, hay una sola puerta, dice aquí el texto. Hay un solo camino para poder estar en el cielo, y este camino es Cristo Jesús, Juan 14:6. Así que, ¿qué es lo que ha sucedido en la actualidad? Bueno, se ha estimado que existen aproximadamente más de 50,000 denominaciones en el mundo. Grupos religiosos, iglesias que profesan servir a Dios, profesan adorar a Dios, profesan obedecer a Dios, pero muchas de las cosas que hacen están en conflicto con lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios dice una cosa, ellos practican otras cosas. Bueno, la iglesia verdadera, y existe tal concepto como una iglesia verdadera, es aquella que se va a sujetar a la voluntad de Dios y va a hacer las cosas como Dios dice y no como nosotros querramos. Así que pues existe mucha confusión religiosa y se ha escuchado el comentario de que una iglesia es tan buena como cualquier otra. Y bueno, hay una sola puerta a la salvación, mis amados hermanos y amigos. Y lo que Satanás ha hecho es que ha creado más de 50,000 puertas. Y las personas, cuando se trata de la salvación, dicen, bueno, pues una puerta es tan buena como cualquier otra puerta. Todas estas puertas proveen acceso. Así que una puerta es tan buena como cualquier otra puerta. Es decir, lo que tratan de decir es que la manera de cómo se obtiene la salvación puede ser de esta manera, puede ser de esta manera, puede ser de esta manera. Esta persona o este medio puede ser el medio de la salvación, como también este otro pudiera ser el medio de la salvación. Ambos son aceptables delante de Dios. Sin embargo, este concepto es el concepto del diablo. Es el concepto del diablo. El diablo es el padre de las mentiras, así que no va a hablar verdad. Entonces, este concepto de que la salvación se puede obtener de cualquier manera o que una iglesia es tan buena como cualquier otra, estos conceptos no se encuentran plasmados en las páginas de la Biblia. Dios no enseña estas cosas. Hay un solo medio a la salvación. Esa puerta es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no dijo, yo soy una puerta entre muchas. Una puerta entre muchas, es decir, una puerta que ustedes pueden escoger entre muchas. No hay más puertas para la salvación. Y el concepto de que solamente a través de Cristo se obtiene la salvación ha sido presentado con precisión en las páginas de la Biblia. Una vez más, Juan 14:6. Jesucristo enfatizó y dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y note,
y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único camino, la única vía a Dios. Él es la única verdad y la única vida. La única verdad que nos puede librar del pecado y la única vida eterna. Porque la vida eterna se encuentra en Cristo. Primera de Juan 5 y versículo 11. He citado muchas veces Hechos 4:12, donde dice, y en ninguno otro hay salvación. Note, y en ninguno otro hay salvación. Hay una sola puerta, hay un solo camino, una sola verdad, una sola vida para, una vez más, ser salvo y poder estar en el cielo con nuestro Dios. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. A pesar de las amenazas que Pedro y Juan estaban recibiendo en el contexto del capítulo 4 y capítulo 5 del libro de los Hechos, podemos ver el valor, el denuedo y la convicción de Pedro y Juan al decir, solamente en Cristo Jesús está la salvación, solamente Él es la puerta a la salvación. Cristo dice, yo soy la puerta, note, y el que por mí entrare será salvo. El texto está muy claro, con mucha precisión. La persona que va a ser salvo es la que entra por medio de Cristo, es decir, el que hace la voluntad de Cristo, el que obedece a Dios, el que obedece el evangelio de Cristo, es el que va a ser salvo. Así que Jesucristo es presentado en este capítulo como la puerta a la salvación. Si usted nos está escuchando y usted piensa que la salvación se puede obtener en cualquier grupo religioso, en cualquier denominación, le animo a que por favor consiga una copia de las Escrituras, una copia de la Biblia, analice la palabra de Dios, escudriñe las Escrituras para ver si lo que se está diciendo es así. Hechos 17 y versículo 11. Le animo a que haga esto porque lamentablemente hay mucha confusión y hay mucha falsa doctrina en el mundo y las personas están siendo engañadas. Por eso encontramos advertencias en cuanto a tener cuidado. Colosenses 2 y versículo 8. Colosenses capítulo 2 y versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Luego primera de Juan capítulo 4 y versículo 1 dice, hijitos míos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces hay mucha confusión. No permita que el enemigo, Satanás, le engañe pensando que una iglesia es tan buena como cualquier otra o que un medio de la salvación es tan bueno como cualquier otro. Solamente hay un medio de la salvación y una vez más ese medio, ¿verdad? Pues es nuestro Señor Jesucristo. Así que Cristo es presentado como la única puerta a la salvación. Ahora en el versículo 9, cuando dice, y entrará y saldrá y hallará pastos, no significa que puede entrar y salir de Cristo, de la comunión con Cristo, y que todo va a estar bien. Hay ciertos pasajes aquí en el Evangelio de Juan, en capítulo 10, también, ¿verdad? Donde algunos han acudido a algunos pasajes para tergiversar estos pasajes, torcer estos pasajes y darles una interpretación incorrecta. Aquí no está diciendo que podemos hacer lo que queramos, entrar y salir, y como quiera las cosas van a estar muy bien. Esta es la doctrina falsa de una vez salvos, siempre salvos. Y la palabra de Dios en ninguna parte enseña que la persona que obtiene la salvación en Cristo Jesús, que la obtiene bíblicamente hablando, una vez más no la puede perder. En ninguna parte la palabra de Dios enseña esas cosas. Así que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Pues estos puntos. Ahora, también podemos observar aquí en el capítulo 10 del Evangelio de según Juan a Jesús como el buen pastor. Note aquí en los versículos 11 y versículo 14. Vamos a leer el versículo 10 hasta el 14. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Versículo 13, así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Así que si puede ver aquí, mis amados hermanos y amigos, Jesucristo es presentado como el buen pastor. El buen pastor es aquel que cuida de las ovejas, protege las ovejas, alimenta a las ovejas. Es aquel que una vez más va a tener una preocupación apremiante por las ovejas. Las conoce por nombre, conoce sus necesidades. Esto es lo que hace un buen pastor. Ahora, Jesucristo presenta aquí a los asalariados. Aquellos son que nomás predican por el dinero, aquellos que no les importan los miembros de la congregación, aquellos pues, que una vez más no tienen visiones para la iglesia del Señor, para el crecimiento tanto numérico como espiritual de la congregación. Estos son los asalariados, los que solamente predican por un cheque, los que solamente predican por el dinero y no se preparan, no trabajan en la obra del Señor, no conocen a los miembros, no saben cómo trabajar con los miembros, y estos son los asalariados. Y es muy importante que este no sea el caso. Aquí en la escuela de predicación le enfatizo a los estudiantes que están preparándose para el ministerio de la predicación, y les digo a los hermanos que no sean asalariados, que sean predicadores conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios, predicadores como el apóstol Pablo, quienes se entregaron completamente al ministerio de la predicación y sirvieron, se preocuparon por la iglesia, sufrieron por la iglesia, conocían a la iglesia, ayudaron a la iglesia, equiparon a la iglesia. Esta es la clase de predicadores que necesitamos hoy en día. Y a través del ministerio de Jesús podemos ver que Jesús en realidad, mis amados hermanos y amigos, Jesús cumplió con esta descripción de ser el buen pastor. Jesucristo se preocupó por sus discípulos. En Juan 13:1 dice que Cristo amó a sus discípulos hasta el fin, hasta el último momento en el cual Él estuvo con ellos. Se preocupó por ellos. Conocía las necesidades de sus discípulos, cuáles eran las debilidades de los discípulos y cuáles eran las fortalezas de los discípulos. Conocía todas estas cosas porque Él es el buen pastor. Ahora, muy importante también hacer el comentario en cuanto al título del pastor. La Biblia en ninguna parte utiliza el título del pastor para referirse al predicador que domingo tras domingo o otros días también de la semana predica a la congregación. Los que predican a la congregación son conocidos por términos como, por ejemplo, predicadores, ministros, evangelistas, maestros, pero nunca se les dice el pastor. El término pastor se utiliza en el singular solamente para referirse a nuestro Señor Jesucristo. Él es el buen pastor. Pero hoy en día, una vez más, no importa si la función que hace el predicador es de cuidar de los miembros, de proteger a los miembros, alimentar a los miembros a través de las predicaciones. No hay autoridad bíblica para referirse al predicador como el pastor. Esta es una práctica denominacional que se practica entre las denominaciones que están en el mundo. Pero la iglesia del Nuevo Testamento no utiliza el término pastor para referirse en el singular al predicador de la congregación. El término pastor se utiliza en el plural para referirse a estos hermanos fieles varones quienes han cumplido con los requisitos que han sido establecidos en 1 de Timoteo 3 del 1 al 7. Tito capítulo 1 del 5 al 9 y Primera de Pedro capítulo 5 del 1 al 4. También encontramos, ¿verdad?, ciertas descripciones y requisitos en Hebreos capítulo 13, versículo 7, versículo 14 y versículo
24. Y aunque la palabra ahí sea hegeomai en hebreos, una vez más es un cognado, es un sinónimo de la palabra poimen, pastores, y que hace referencia al mismo grupo de hermanos pues fieles, quienes han cumplido con los requisitos y que gobiernan en la iglesia, se preocupan por el bienestar de la iglesia y miran por las almas de la iglesia. Así que pues esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pero regresando al punto, Jesucristo es el buen pastor. Él es bueno, misericordioso, amoroso y siempre se va a preocupar por nosotros. Y tenemos un gran ejemplo entonces, ¿verdad? Pues en cuanto a nuestro Señor Jesucristo que debemos de imitar. Él siempre va a estar ahí para hacer un gran beneficio para nosotros y a través de su palabra nos guía, nos enseña, nos alimenta y nos protege para mantenernos en el camino de la salvación. Así que gloria a Dios por Jesucristo, el buen pastor, el que siempre se ha preocupado por nosotros, el que mira por nuestras necesidades. Jesucristo fue el que le dijo a sus discípulos: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que Él sigue al tanto de nuestras necesidades y todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, una vez más se va a conceder todo y cuando sea conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Así que pues podemos ver, ¿verdad? Pues una vez más este punto. Pero también en el versículo 28, a Jesucristo como la puerta a la salvación, Jesucristo como el buen pastor, Él dice: yo les doy vida eterna. Así que aquí vemos a Jesús como el dador de la vida eterna. Y esto es algo muy hermoso, ¿verdad? Y si usted se fija, a través del Evangelio de Juan, hemos enfatizado este punto muchas veces. Jesucristo es el dador de la vida eterna, de esa vida eterna en el cielo con nuestro Padre Celestial. Él es el dador. Yo les doy a mis ovejas, yo les doy vida eterna. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Recordemos una vez más, 1 de Juan 5:11 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Note, esa esperanza de vida eterna la tenemos en su Hijo, 1 de Juan 5:11. Y podemos estar seguros de que tenemos vida eterna si estamos en Cristo, 1 de Juan 5:13. Así que pues Él da vida eterna, Él nos da vida eterna, porque una vez más Él es el buen pastor y nosotros somos sus ovejas. Y dice: y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora, conviene en este momento, basado en la última parte del verso 28, aclarar. Ese es un texto que se utiliza para defender la falsa doctrina de una vez salvos, siempre salvos. Es decir, que la salvación no se puede perder. No hay nada que la persona pueda hacer para perder su salvación. Y esto, como acabo de mencionar, es una falsa doctrina, una falsa enseñanza. En cierta ocasión, un pastor muy reconocido, Billy Graham, en 1975, escribió, ¿verdad?, pues un artículo donde él puso ahí que el comportamiento del cristiano no cancela su salvación. No cancela su salvación, y muchos se han suscrito a estas doctrinas, doctrinas que también se originaron con Juan Calvino, donde, ¿verdad?, pues enseña, ¿verdad?, pues la salvación, ¿verdad?, pues por siempre, una vez salvos, siempre salvos, la perseverancia de los santos, una vez salvos, siempre salvos. Y muchas denominaciones se suscriben a esa falsa doctrina. La salvación se puede perder. La salvación se puede perder. Por eso encontramos muchas exhortaciones y advertencias en cuanto a cuidar nuestra salvación. Por ejemplo, 1 de Corintios 9, 26 y 27, el apóstol Pablo dijo: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo, imagínense, el apóstol Pablo está argumentando y diciendo con precisión de que si él no presta atención a la manera de cómo él vive, una vez más iba a ser descalificado, iba a perderse. Apocalipsis 2:10: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida.
¿Qué pasa si si el cristiano no es fiel hasta la muerte? No recibe la corona de vida. ¿Y qué pasa si no recibe la corona de vida? No entrará en el cielo. Así que pues, luego Apocalipsis 21-27 dice: ninguna cosa inmunda entrará en el cielo. ¿Qué pasa si el cristiano regresa a la inmundicia de donde salió y permanece en esa inmundicia? No podrá ser salvo. El escritor a los Hebreos una y otra vez establece y enfatiza que la salvación se puede perder, y por eso hay que ocuparnos en ella con temor y temblor, como dice Filipenses 2 y versículo 12. Así que hay que tener mucho cuidado con esa falsa doctrina y nunca creerla, de que la salvación no se puede perder. Cuando venimos a obedecer el Evangelio de Cristo y venimos a estar en Cristo, estando en Cristo es importante e imperativo que mantengamos esa salvación, que nos conservemos en el amor del Señor, como dice Judas 21. Debemos de perseverar fieles hasta el fin, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. Hay que perseverar y seguir creciendo en la obra del Señor. 1 Corintios 15:58. Hay que permanecer fieles en Cristo, porque la salvación se puede perder. Dice aquí: no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cierta ocasión, platicando con una persona que se había suscrito a esta enseñanza, le pregunté: ¿qué puede la persona salirse de la mano de Dios, de la mano de Jesús? Y la respuesta es sí. Entonces, si se puede salir de la mano de Jesús, cuando dice nadie las arrebatará de mi mano, bueno, uno sí puede salirse de la mano de Jesús. Y si dice que no puede salirse de la mano de Jesús, entonces tal persona no tiene libre albedrío. No tiene la libertad de escoger entre seguir a Cristo y no seguir a Cristo. Ahora en Juan capítulo 6 vimos cómo cuando Jesús les predicó a las personas, una vez más dijeron ellos: dura es esta palabra, ¿quién la puede resistir? Y se fueron muchos de sus discípulos. Jesús les dijo: ¿queréis también acaso iros vosotros? ¿Qué hubiera pasado si esos discípulos se hubieran ido con los que desampararon a Jesús y no hubieran regresado más? Hubieran perdido su salvación. Así que la enseñanza es muy clara, muy precisa, muy simple y fácil de entender. La salvación se puede perder si no me ocupo en ella con temor y con temblor. Así que pues vemos entonces a Jesucristo como el dador de la vida eterna. Así que esa esperanza de vida eterna que hemos recibido, como dice Tito 1:12, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Bueno, esta esperanza de vida eterna, vamos a cuidarla. Vamos a cuidarla, vamos a estar alertas para no perder el fruto de nuestro trabajo, como dice 2 de Juan 7:8. Así que podemos ver entonces, pues en estos capítulos, en este capítulo, pues podemos ver a Jesucristo, pues como la puerta, la salvación, Jesucristo como el buen pastor, y Jesucristo también, ¿verdad? Pues como el dador de la vida eterna, ¿verdad? Y pues espero que estos puntos que hemos visto hayan sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Una vez más, muchas gracias por habernos acompañado, y pues espero poder contar con su presencia la próxima ocasión para la siguiente lección número 88 de la verdad en amor. Gloria sea dadas a Dios por oportunidades como estas que nos da para poder presentar el mensaje y poder ser de beneficio para cada uno de ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Dios me los bendiga, sea con sus familias y sea con sus necesidades físicas, materiales, pero más que todo las espirituales. Recuerden una vez más, si usted se ha movido aquí al área de Hearst, Euless, Bedford, y desea una vez más reunirse con el pueblo de Dios, con la Iglesia de Cristo. Bueno, la Iglesia de Cristo de Brown Trail está localizada en el 1801 de la calle Brown Trail en la ciudad de Bedford, Texas. Estamos cerquita de Dallas, cerquita también de Fort Worth. Así que pues aquí le esperamos, aquí le dejamos toda la información para que usted pueda acceder a nuestra página web, a nuestros teléfonos y correos electrónicos para tener, ¿verdad? Pues acceso a esa información y también horarios de servicio, ¿verdad? Pues así que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Les pido por favor oren por su servidor, oren por este ministerio de la verdad en amor, para que pueda
seguir adelante y este es un ministerio de la Iglesia de Cristo de Brown Trail, como también lo es la Escuela de Predicación de Brown Trail. Así que pues Dios me los bendiga y pues nos vemos la próxima semana. La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor.